Muy buenas noches con todos. Estamos aquí reunidos una vez más para seguir compartiendo mensajes alentadores, mensajes que nos enseñan, que nos disipulan, que nos permiten aprender cosas nuevas, principalmente acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿verdad? Y esta noche, continuando con nuestra serie de prédicas, vamos a tocar una que titula Bienaventurados los mansos. Ya hemos visto bienaventurados los pobres de espíritu, hemos visto bienaventurados los que lloran, y hoy día vamos a tocar el tema bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y vamos a leer brevemente el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 5, que es nuestro texto base, que lleva el título del mensaje que vamos a compartir en esta noche. Y lo leemos todos juntos. Dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una vez más, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y les confieso que va a ser un tema bastante interesante y también bastante desafiante. No es un tema que lo vayamos a tocar de manera muy simple, sino que es un tema que va a confrontarnos quizá un poco, pero es con el fin de motivarnos y exigirnos un poquito más en el carácter cristiano que debiéramos tener, ¿verdad? Porque de eso se trata de seguir creciendo. No solamente podemos recibir palabras que nos hagan sentir bien, sino también palabras que nos reten a seguir avanzando en este camino que hemos decidido tener. Y en este tema de las bienaventuranzas, para hacer una pequeña introducción, podríamos decir que las características de las bienaventuranzas, las características de esta enseñanza son antagónicas. ¿Qué quiere decir esto? Son contrarias a la mente del hombre, son contrarias a los conceptos que generalmente nosotros escuchamos en nuestra sociedad, en el mundo en el que vivimos. Las bienaventuranzas muchas veces poseen características que son menospreciadas y, ¿por qué no?, muchas veces ridiculizadas. Eso sucede con las bienaventuranzas. Muchas veces son menospreciadas y ridiculizadas. Justamente por eso, porque están en contra o son contrarias, son antagónicas con el mensaje que generalmente nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Por ejemplo, en el primer tema hablamos de la pobreza espiritual y veíamos que se refiere a los que saben que son espiritualmente débiles, o sea que espiritualmente no son nada, aceptan que son dependientes, aceptamos que somos dependientes de algo más grande. Sabemos o aceptamos la idea de que no poseemos recursos propios para salir de esta condición en la que nos encontramos. A eso se refiere la pobreza espiritual. Aceptar nuestra idea de dependencia hacia algo más grande, en este caso hacia Dios. Ese es el mensaje principal de la bienaventuranza de la pobreza espiritual. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a escuchar que se exalta mucho a los soberbios, se exalta a los orgullosos. No generalmente los exaltamos directamente, pero sí aceptamos y aprobamos mucho más a las personas que han podido demostrar que tienen cierto valor en la sociedad. Aquellos astros que brillan con luz propia son los que obtienen la mayor parte de atención en nuestra vida diaria, ¿verdad? Los actores, los músicos reconocidos, los artistas, o aquellas personas que se mueven en la esfera artística, quizás son aquellos que reciben mayor popularidad. Sin embargo, la pobreza espiritual es contraria a ella y nos dice, no, nosotros necesitamos adoptar una pobreza espiritual en la que aceptamos que hay una relación de dependencia de nosotros con algo más grande. Luego viene la bienaventuranza de aquellos que lloran, bienaventurados los que lloran. Y bienaventurados los que lloran son aquellas personas que reconocen cuán profundo es su pecado, cuán lejos han llegado en su transgresión y lamentan su condición. Sus ojos han sido abiertos a una realidad que no captaban antes y no son aquellos que creían ser. Luego de que tomamos el camino del discipulado de Jesús, nosotros aceptamos nuestra condición y nos afligimos en lo más profundo porque reconocemos que no somos o no alcanzamos la medida que nuestro Creador nos exige. Entonces esa aflicción nos produce quizá llorar, nos produce un conflicto, una tristeza interna, y eso es algo que es necesario, porque solo así vamos a poder seguir creciendo. Sin embargo, en el mundo secularmente se cree que son bienaventurados aquellos que pueden evadir toda clase de preocupación. No son bienaventurados aquellos que aceptan la condición de pecadores o aquellos que aceptan y lamentan su condición de transgresores, sino que son dichosos, son felices aquellos que tienen la posibilidad de evadir la preocupación,
que tienen la posibilidad de evadir todo tipo de inquietud, y son felices finalmente aquellos que poseen una elevada autoestima y no advierten muchas veces las consecuencias fatales que vengan sobre ellos. Entonces aquí vemos que una vez hay una diferencia entre el modelo o la idea que se exalta o que se reconoce normalmente con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, como les digo, son antagónicas. Las bienaventuranzas son diametralmente opuestas al modo de pensar que nosotros tenemos ahora. Y justamente por eso es que la Biblia es muy enfática o enfatiza mucho en hacernos saber que nosotros pertenecemos a un reino diferente, ¿no? Cuando vino Jesús, Él siempre decía eso: ustedes están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Y en miras a este concepto, a esta idea, es que nacen las bienaventuranzas, para demostrarnos que el modelo de Jesús con el modelo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar en sociedad son contrarios entre sí. El mundo, nos referimos al mundo cuando estamos hablando de los conceptos secularmente aceptados, ¿verdad? Eso es el mundo en realidad. No es para menospreciarlo, sino simplemente para referirnos a este conjunto de ideas que son generalmente aceptadas en sociedad. Entonces, esta idea del mundo exalta a las personas, por ejemplo, que son agresivas, no necesariamente directamente, pero sí aquellas que son capaces de obtener lo que desean. ¿A quienes exaltan? Aquellos que nosotros vemos que tienen resultados en la vida. Y en cierta forma es lógica, pero sin darnos cuenta que muchas veces detrás de esas metas alcanzadas hay un precio alto que han tenido que pagar, incluso hay cabezas que han tenido que pisar. Y eso es algo que nosotros no aprobamos, ¿verdad? Hay un dicho muy conocido en el mundo que dice: el fin justifica los medios, pero nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que nuestro estilo de vida merita una forma de comportarnos alineado a los principios morales que la palabra nos exige. Así como el mundo o secularmente se acepta o se reconoce a aquellas personas que son capaces de obtener lo que quieren independientemente del precio que han tenido que pagar, Jesús, por el contrario, dice: bienaventurados los mansos, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Entonces no existe, esto es algo que debemos entender, no existe la posibilidad de un acuerdo o un punto medio entre la filosofía secular y entre la del cristianismo respecto a este punto. No hay forma de unir estas dos formas de pensamiento, no. Las bienaventuranzas y el mensaje de Jesús es diametralmente opuesto a la filosofía que el sistema generalmente aceptado nos ha implantado. Y nosotros recibimos muchas críticas, ¿verdad? O aquellos que deciden aceptar el modelo de Jesús reciben muchas críticas. Recibimos críticas, por ejemplo, que nos dicen que los cristianos somos unos tontos, que estamos desperdiciando nuestra vida aquí en la tierra por una esperanza que nosotros tenemos que encima es incierta, que no sabemos si va a venir. Pero nosotros nos sentimos dichosos, ¿verdad? Porque sabemos que en este mundo solamente vivimos una vida pasajera, una vida que no va a perdurar por siempre y que en realidad nuestra vida futura es mucho más grande y vivimos en miras a esa vida. Y no por ello dejamos de disfrutar la vida aquí en la tierra, la disfrutamos por supuesto, pero muy alineados a los principios que se nos establecen. Y respecto a las bienaventuranzas, podríamos decir que hay una progresión en la enseñanza, hay una línea secuencial entre las bienaventuranzas. No es que son ideas al azar: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, ahora en este caso bienaventurados los mansos. No es una idea o no son ideas al azar, sino que hay una progresión en la enseñanza, hay un sumergimiento en la enseñanza. Una característica nos lleva de la mano a la otra. Por ejemplo, el que no es pobre en espíritu no podrá lamentar su condición y no tendrá nada que lamentar. Y el que no reconoce su pobreza no podrá ser manso. Es una línea secuencial. Si tú no eres pobre en espíritu, no podrás llorar. No podrás ser un dichoso que aprendió a llorar o a lamentar sus fallas. Y si no has aprendido a aceptar tu condición de transgresión, tampoco vas a poder ser un manso. Entonces esa es una línea secuencial en donde nosotros nos vamos sumergiendo más en las cosas de Dios. Una cosa nos lleva a la otra. Las bienaventuranzas no son una especie de mercado en donde usted va al mercado y selecciona una característica que le agrada, ¿no? Por ejemplo, hay quien podría decir: no, a mí me gusta la idea de los pacificadores. Yo quiero ser un pacificador, quiero buscar la paz, pero no me gusta ser manso. Conmigo no va la mansedumbre, o conmigo no va la pobreza espiritual. Entonces, esto yo lo rechazo y acepto la bienaventuranza de los pacificadores. No, esto no funciona así. Si tú saltas
los pasos o saltas las características anteriores o las primeras cualidades de las bienaventuranzas, posiblemente no puedas llegar a las bienaventuranzas finales, que son mucho más profundas, ¿verdad? Entonces es importante que reconozcamos esto, y esto es algo que nos va a retar siempre, porque hay muchas personas que escuchamos la Biblia, ¿verdad? La leemos, pero no estamos dispuestos a aceptar todo lo que ella nos dice, solamente aceptamos lo que nos conviene. Muchas veces creemos, como ya di el ejemplo, que la Biblia o los conceptos bíblicos son una especie de mercado en donde yo decido llevarme a mi casa lo que me conviene, lo que me gusta, lo que me atrae, lo que es sencillo para mí, y el resto lo dejo a un lado porque no es de mi agrado. No, no debe ser así. Uno tiene que abrazar en todo el sentido de la palabra los conceptos bíblicos. Todo cristiano posiblemente posee todas las bienaventuranzas, sí, yo lo creo así, pero somos susceptibles de crecimiento. Las bienaventuranzas y sus características en nosotros son susceptibles de crecimiento. Tenemos la responsabilidad de desarrollar esta virtud en nosotros cada vez más y más y más. Por eso es que Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces aquí habla de un desarrollo que se va dando a lo largo de nuestra vida. Y así sucede con las bienaventuranzas. Nosotros tenemos que aceptar la idea de que las bienaventuranzas, así como las características en nosotros los creyentes, van a ir aumentando, vamos a ir creciendo en la medida en que nos sumerjamos más. Y ahora sí, esto ha sido una introducción, vamos a meternos de lleno a la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es una pregunta que todos nos hacemos. Hay un dicho que yo antes ya he compartido, creo, y que muchos dicen: yo soy manso, pero no soy menso, ¿verdad? Pero ¿qué tan cierta es esta frase? ¿Qué es la mansedumbre? Y antes quiero hablar de la forma en la que generalmente se cree que es el significado de la mansedumbre. Asociamos o asocian muchas veces esta virtud, o se asocia esta virtud con ciertas debilidades de carácter. Muchas veces creemos que ser manso es ser un cobarde, o ser manso es ser una persona sin convicciones, que dice que a todo le dice sí para no meterse en problemas. Muchas veces creemos que eso es ser manso, pero en realidad no necesariamente es así. Jesús fue manso y no tuvo reparo en enfrentarse a una gran oposición durante su ministerio. Jesús es nuestro mayor ejemplo de mansedumbre, y él fue manso, pero confrontó al modelo de pensamiento quizá de ese tiempo y no titubeó en hacerlo. Entonces ser manso generalmente se asocia con debilidad de carácter, se asocia con cobardía, se asocia con falta de convicciones, pero esto no necesariamente o no es así. Podríamos hablar también de la indolencia, aquellas personas que se inmutan ante situaciones adversas y pensamos que ellos también son personas mansas, pero esto no es mansedumbre, es indolencia. A veces también creemos que la mansedumbre está asociada con la buena educación, reaccionar con cierta dignidad humana en medio de un dolor, o en medio de las ofensas de manera diplomática. Pero eso tampoco es así. El hecho de que nosotros hayamos sido educados para responder de manera diplomática o para responder de buena forma ante cierta realidad de la humanidad no necesariamente es mansedumbre, porque la mansedumbre en realidad es una gracia divina. Como lo dice Gálatas, es un fruto del Espíritu. Entonces, ya que hemos hablado qué es lo que no es mansedumbre, vamos a hablar un poquito de lo que sí es mansedumbre. Mansedumbre, en términos simples, es tener un poder bajo control. Es tener un poder bajo control. Una persona mansa es aquella que puede sujetar su carácter. Podríamos tomar como ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, a un potro que ha sido domado. Dentro de nosotros hay un potro, hay un carácter que tiene que ser domado. Entonces, mansedumbre es tener ese poder bajo control, es tener ese potro bajo control. Entonces, lejos de ser una persona débil, el manso posee tal fortaleza de carácter que es capaz de sujetar sus pasiones, sobre todo mantener su ira bajo control. Principalmente eso, mantener o haber aprendido a mantener la ira bajo control. Eso es mansedumbre. Muchas veces se cree que aquella persona que tiene el carácter fuerte o aquella persona que tiene un temperamento fuerte es aquella que tiene el carácter fuerte, pero en realidad no es así. Aquella persona con carácter fuerte es aquella que ha aprendido a dominar su temperamento.
Generalmente se dice que una persona posee fortaleza de carácter cuando es voluntarioso, esto es cuando procura de una u otra forma, se vale de ciertas formas para salirse con la suya y satisfacer sus deseos ambiciosos. Pero no debemos confundir esto con la mansedumbre. No es lo mismo poseer fortaleza de carácter que poseer un carácter agresivo. Ya les dije hace un momento que la agresividad no es un carácter fuerte, es por el contrario un carácter débil. Aquella persona que no ha podido o no ha aprendido a dominar ese poder. En aquellas personas que no han aprendido a dominar, o aquellas personas que no son mansas, es sencillo que sus pasiones los dominen, sobre todo la ira y el enojo. No tienen fortaleza de carácter, más bien son débiles. Son voluntariosos porque no pueden refrenar sus impulsos ni pueden poner freno a sus deseos. Proverbios 16:32. Proverbios capítulo 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Lejos de ser un síntoma de debilidad, es un símbolo de fortaleza. El mundo generalmente exalta a los guerreros, a los agresivos, pero es más fácil enfrentarse a un ejército que ponerle un alto a nuestros deseos y a nuestras pasiones. La fortaleza interior que podamos desarrollar a través de la mansedumbre nos capacita para domar ese potro salvaje que está en nuestro interior, para domar el carácter que tenemos. Es un símbolo de fortaleza. Mientras que los hombres que no aceptan la mansedumbre o la idea de ella, se encienden en sus pasiones en medio de la ofensa, ante cualquier situación o conflicto, se ofenden y se airan. El hombre manso tiene la capacidad de controlarlos. Eso es mansedumbre. Eso no es natural ni se aprende generalmente. Es producto de un nuevo entendimiento de nosotros mismos que nos lleva a reaccionar distinto ante los demás. Es bien difícil que la mansedumbre se desarrolle en nosotros si no tenemos una idea diferente de quiénes somos, de dónde venimos, de a dónde vamos. Entonces implica un cambio completamente de la forma en que tenemos de pensar. Hay un autor que dice: la mansedumbre es tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto a otros. Entonces, para ser mansos necesitamos tener una idea adecuada de nosotros mismos. Va a ser bien difícil que nosotros podamos ser mansos si es que no tenemos el concepto que Dios tiene sobre nosotros. Entonces por eso es importante conocer qué es lo que Dios piensa o qué es lo que Dios cree de nosotros, para nosotros poder desarrollar la mansedumbre. Se es manso cuando se es pobre en espíritu. El hombre orgulloso y soberbio se encuentra en un pedestal del que no quiere ser derribado. El hombre orgulloso está en un pedestal, está en un podio, está en una montaña y él no quiere ser derribado porque su orgullo no lo acepta. Sin embargo, aquel que está en el piso, aquel que es un pobre espiritual, aquel que se entristece por su condición, no tiene nada que perder, no tiene nada que defender, no tiene nada que exigir, entonces no tiene problema alguno en ser manso. Entonces aquí está la diferencia. Entonces, ya que hemos hablado un poco de la mansedumbre, ahora vamos a hablar un poco de las características de la mansedumbre, cómo es que se expresa esta virtud en nuestra vida práctica. Y aquí vamos a tomarlo desde dos puntos. El hombre manso, primero, aprende a relacionarse con Dios. Ese es el punto principal. Si usted desea ser manso, primero tendrá que aprender a relacionarse con Dios. Y esta relación que tengamos con Dios se va a expresar con las demás personas. Se va a evidenciar en nuestro trato interpersonal. Se va a evidenciar en nuestro trato con las demás personas. Aquellos que logramos o que logran ser mansos con Dios podrán ser mansos con las demás personas. Y aquel que no puede relacionarse con Dios en mansedumbre, va a ser bien difícil que tenga o que sea manso en sus relaciones interpersonales. Entonces, primero vamos a hablar de esta relación hacia Dios, de esta expresión de la mansedumbre hacia Dios. ¿Quiénes son mansos delante de Dios? Son aquellos sumisos a su voluntad. Y cualquiera puede ser sumiso a la voluntad de Dios cuando las cosas van bien, ¿verdad? Cuando las cosas salen a nuestra manera. Cuando nos encontramos en una providencia aflictiva, sin embargo, cuando las cosas nos van mal, cuando estamos pasando por el fuego de la prueba,
allí realmente comprobamos si hemos aprendido a ser mansos. Aquellos que han aprendido a relacionarse con Dios en mansedumbre son aquellos que son sumisos a su voluntad, sobre todo cuando Dios los mete en el horno de la aflicción. Primera de Samuel 3:18, por ejemplo, nos dice: y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciese. Y este texto habla de Elí. Era un hombre que tenía hijos y que los hijos habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y Samuel le dice: Elí, mira, tus hijos van a morir porque han hecho lo malo delante de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo Elí? Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parece. Eso es ser una persona mansa. Eso es tener una relación en mansedumbre con Dios. No solamente aceptar la providencia de Dios cuando todo nos va bien, sino principalmente aceptarla cuando Dios opera de manera distinta a la que nosotros creemos. Job también dijo, por ejemplo: Jehová dio, Jehová quitó. Estas son frases importantes que hablan de la mansedumbre de ciertos hombres. Entonces esa mansedumbre respecto a Dios es aceptar que no poseemos ni el derecho ni la capacidad de enjuiciar las acciones de Dios. Dios es bueno y sabio, y todo lo que dispone para nosotros es para nuestro bien. Así sean cosas buenas o así sean incluso cosas malas, nosotros aceptamos que todo obra para bien. Eso es tener una relación en mansedumbre con Dios. Es fácil aceptar la providencia de Dios cuando atravesamos circunstancias que se acomodan a nuestras expectativas, ¿verdad? Cuando todo nos va bien, reconocemos la sabiduría y la bondad de Dios. Decimos: sí, Dios es bueno, me dio un buen trabajo, me dio una buena esposa, me dio unos buenos hijos, tengo solvencia económica, tengo mi casa. Entonces es bueno reconocer la sabiduría y la bondad de Dios en esos tiempos. Sin embargo, cuando se nos interpone una situación que desafía nuestro razonamiento, veremos si realmente tenemos nuestra confianza en Dios, si estamos siendo mansos en nuestra relación con Dios. Como ahora, por ejemplo, en esta situación difícil. Hay quienes se podrán decir: no, pero no tiene sentido lo que está sucediendo. Y puede que sí, pero es aquí donde se evidencia o se refleja nuestra relación en mansedumbre con Dios. La pregunta es: ¿podemos descansar en el hecho de que Dios tiene el control aún cuando las circunstancias son difíciles? ¿Podemos descansar en ese hecho? Y por otro lado, el hombre que se relaciona en mansedumbre con Dios es flexible. Esto es algo importante. El hombre que tiene una relación personal con Dios en mansedumbre es flexible. ¿Y qué es eso? Es aquella persona que procura conformarse a la mente de Dios. Romanos 12:2, por ejemplo, dice que nosotros debemos transformarnos continuamente a la imagen de Dios o a la mente de Dios. Y muchas veces nosotros vamos a ser confrontados cuando vamos a descubrir muchos antagonismos. O sea, van a haber muchas cosas contrarias a la forma en la que nosotros estamos acostumbrados a vivir. La palabra de Dios nos va a retar y va a pedir muchas veces que arranquemos ciertas costumbres y coloquemos otras nuevas costumbres bíblicas dentro de nosotros. Sin embargo, es allí donde vemos si realmente nuestra relación con Dios es de mansedumbre. Porque aquellos que son orgullosos se van a levantar contra la Biblia, pero aquellos que tienen una relación mansa con Dios se van a levantar contra sus propias transgresiones. No se van a molestar contra Dios, sino que van a aceptar su desdicha y vamos a luchar por tener la mente de Cristo. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No se trata solo de exponernos a la palabra, sino más bien de tener un corazón manso para recibirlo. Porque cualquiera se puede exponer a la Biblia, cualquiera se puede exponer a la palabra, cualquiera la puede leer. Pero son pocos los que tienen un corazón manso y están dispuestos a ser transformados a través de la palabra. La mansedumbre se opone a ese espíritu rebelde que dice: no, esto de la Biblia no me gusta. La Biblia me dice que sea manso, no, pero yo no quiero ser manso. Esa no es mi forma de ser, ni la forma en la que yo veo la vida, ni la forma en la que yo quiero relacionarme con otros. Yo quiero mantenerme firme en mi orgullo, quizá. Yo quiero mantenerme firme en este espacio en el que yo me siento cómodo y no estoy dispuesto a ceder. Eso es rebeldía. Eso no es tener una relación de mansedumbre con Dios. Y por otro lado, ya hablamos de la expresión de la mansedumbre respecto a Dios, y ahora vamos a hablar de la expresión de la mansedumbre hacia los hombres, porque la mansedumbre se expresa de esas dos formas: en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los hombres, o con las demás personas, hombres y mujeres, por supuesto.
Y principalmente aquella persona mansa que se expresa o que expresa su mansedumbre hacia los demás, sabe sobrellevar las injurias, ofensas y maltratos de los demás. Jesús es nuestro máximo ejemplo de mansedumbre. Y Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús es alguien a quien no solo debemos admirar, sino es alguien principalmente a quien debemos imitar. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Y si ustedes quieren saber cómo se relacionaba Jesús o cómo Jesús actuaba frente a la injuria, frente a la ofensa, frente al maltrato, lea la Biblia y va a encontrar cuál era la forma de comportarse y usted va a poder imitarlo. Entonces el hombre manso que se relaciona con los demás no toma venganza, no devuelve mal por mal, no amenaza ni guarda rencor. Esas son una de las cualidades del hombre manso que se relaciona con los demás. La mansedumbre nos capacita para llegar más adelante. Incluso cuando uno aprende a ser mansos, debe soportar la injuria haciendo el bien cuando te hacen el mal. Mateo 5, del 43 al 48 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La persona mansa está dispuesta a perdonar y a pedir perdón cuando el caso lo requiera. Y la forma en la que perdonamos tiene que ser la forma en la que Jesús lo hizo. Jesús nos perdonó, o Dios nos perdonó a través de Jesús de manera real y de manera total. ¿Y qué quiere decir el perdón real? Quiere decir que no volveremos a recordar la ofensa. Muchas veces perdonamos, pero estamos sacando constantemente las ofensas y nuevamente juiciando a la otra persona. Eso no es tener un perdón real, es tener un perdón de mentira. Entonces tenemos que tener un perdón real y no volver a tocar más ni con la otra persona las situaciones de ofensa. El perdón total es este perdón que perdona absolutamente todo. Hay aquellas personas que dicen: yo podría perdonar todo menos esto. Pero eso no es un perdón total. El perdón total es aquel que toma la ofensa en su totalidad y se abandona a ella o se deshace de ella. Entonces la expresión de la mansedumbre ante los hombres es aquella que sabe pedir perdón. Hay que pedir perdón. Todos ofendemos muchas veces. Algunas personas son muy orgullosas a pedir perdón. El cristiano ha de ser manso, y el hombre manso sabe humillarse y pedir perdón. Y por último, ya estamos terminando, el hombre manso sabe dar un trato gentil y considerado. Esto es algo muy importante. Muchas veces confundimos la ternura con la falta de carácter. Hay personas que tienen la capacidad para hacer sentir mal a todo el mundo, a todas las personas que están a su lado, por la forma áspera y ruda que tratan de imponer todo el tiempo. Sin embargo, la mansedumbre es todo lo contrario. La mansedumbre nos lleva a ser personas consideradas, a ser personas humildes, a ser personas gentiles, a ser personas tiernas cuando nos relacionamos con otros. No tenemos que hacer sentir mal a las personas. Ese no es el carácter manso que nos invita a esta bienaventuranza a tener. Por el contrario, tenemos que ser considerados, humildes, tener un buen trato, ser gentiles, ser tiernos con otras personas, porque esa es la forma en la que nosotros debemos relacionarnos, y es la invitación que se nos hace en esta noche. Y por último, ¿cómo podemos desarrollar esta cualidad? Suena muy bonito, ¿no? Pero ahí les confieso que va a ser una lucha constante con nuestro carácter. Hay personas que no están dispuestas a rendirse a Dios y entregarle su carácter. Hay personas que están sometidas a la forma en la que ellas tienen de vivir y no están dispuestas a ceder esa área de su vida. Pero las bienaventuranzas, que son
una línea secuencial de crecimiento en la vida cristiana, nos invitan a ser mansos. ¿Cómo se desarrolla esta virtud? Hay que darle el valor principalmente a esta virtud. Muchas veces decimos, no, pero yo no puedo ser manso. Yo no voy a ser manso porque no me gusta. Si tú quieres ser manso, lo primero que tienes que hacer es darle el valor que corresponde a esta virtud. El verdadero adorno de un cristiano es modelar el espíritu. Colosenses 3:12. ¿Lo tienes? Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces debemos considerar la mansedumbre como una joya de incalculable valor. Si hay alguna cualidad que nosotros debiéramos apreciar o debiéramos anhelar como cristianos, tiene que ser la mansedumbre. Si tú quieres ser manso, lo primero que tienes que hacer es aceptar que la mansedumbre es una joya de gran valor, de incalculable valor. Y fíjate que hay algo muy importante detrás de la mansedumbre. Y alguien podría decir, no, pero ¿qué obtengo yo siendo manso? En primer lugar, obtienes la gracia de Dios, obtienes el favor de Dios, obtienes que Él te vea con buenos ojos. Y no solamente eso, que es lo principal que nosotros debemos hacer. Debemos vivir una vida en correspondencia a nuestro Creador, tratando de agradarle. Porque es lo mínimo que Él merece por todo lo que hizo por nosotros, por habernos dado la vida incluso. Sin embargo, por otro lado, la mansedumbre está relacionada con el descanso de nuestras almas. Está íntimamente relacionada con el descanso de nuestras almas. Las personas que no reconocen esta virtud padecen de muchos problemas internos, de muchos problemas interpersonales. Tienen padecimientos en el alma. Son personas que muchas veces viven vidas amargadas, irritadas. Muchas veces son personas infelices y por eso andan tratando de hacerle el mal a todo el que se le atraviesa. O andan tratando de responder de manera ruda a todos aquellos que sienten que le ofenden. Pero la mansedumbre, si nosotros aprendemos a vivir una vida mansa como esta bienaventuranza nos invita, o como la Biblia en su totalidad nos invita, vamos a poder tener descanso en nuestras almas. Mateo 11:29, ya lo hemos leído antes, pero vamos a terminarlo. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, no solamente se trata de hacerlo para crecer en esta vida que nos toca vivir, que hemos decidido vivir, y para agradar de esta forma a Dios, sino también para hallar descanso. Si quieres hallar paz, si quieres vivir una vida pacífica, si quieres vivir una vida feliz, dichosa, pues toma la mansedumbre como una joya de gran valor. Y no tenemos, si somos bien sinceros, no tenemos capacidad de desarrollar esta virtud por nosotros mismos, porque es un fruto del Espíritu, es obra del Espíritu en nosotros, pero tampoco se va a desarrollar sin la labor consciente y responsable por cada uno de nosotros. Así que hay que empezar aceptando que esta es una joya de gran valor. Hagamos uso entonces de estos recursos en correspondencia a lo que Dios hizo, y solo así vamos a poder desarrollar esta bella cualidad en nosotros, los cristianos. Espero que en esta noche todos nosotros nos hayamos sentido motivados a anhelar la mansedumbre sobre nuestras vidas. Es el anhelo de nosotros. Principalmente estamos teniendo esta línea de bienaventuranzas justamente por eso. Jesús vino a este mundo y vino a confrontarnos, principalmente a abolir este quiebre que hubo, este abismo que había entre nuestra relación con Dios. Y una de las cualidades o una de las cosas que Jesús quiere que nosotros tengamos es el desarrollo de nuestro carácter, de nuestra vida, porque es lo que nos va a permitir disfrutar mejor de la vida en este mundo y en el mundo que viene también, ¿verdad? Nosotros lo creemos. Entonces hemos hablado ya de la pobreza espiritual, de la dependencia de Dios, hemos hablado de los que lloran, que quiere decir que son aquellos que reconocen su condición de transgresión, y ahora hemos dicho que son dichosos los mansos, aquellos que han aprendido a sujetar sus pasiones, principalmente su ira, y tienen amor y se relacionan de manera amable, de manera considerada, con Dios principalmente y con las demás personas. Y vamos a seguir aprendiendo en esta serie, ya estamos en el tercer tema, son 8, nos quedan 5, y los invito a que sigamos sumergiéndonos, ¿por qué no con nosotros, de la forma en la que lo venimos haciendo? Y para terminar vamos a hacer una breve oración. Señor,
Te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú eres bueno, gracias porque siempre nos hablas y en esta noche nos has retado, Señor. Nos has puesto un nuevo peldaño para seguir creciendo y seguir avanzando, Señor. Y nosotros una vez más te confesamos que tenemos el compromiso por seguir avanzando. Ayúdanos a desarrollar esta vida mansa, esta cualidad de la mansedumbre, principalmente en relación contigo, expresándolo en nuestra relación contigo y luego en nuestra relación con los demás. Gracias Padre, gracias Espíritu Santo, gracias Hijo. Amén, amén y amén. Y vamos a saludar a aquellos que nos han acompañado en esta noche. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Dios no es deudor de nadie y definitivamente nos va a compensar no solo por el esfuerzo, sino porque Él entiende que estamos aquí porque queremos seguir avanzando. Saludos a Miriam Velázquez, a nuestros pastores Hugo Marta, a Hugo Jael, a Jennifer Ariza, a Débora Velázquez, a Jackie Velázquez, a la familia Vargas Correa, a la familia Correa Zapata, Cliff, Leila, Mar, Christopher, a la familia Rincón Correa, a Carlita, Leito, Yoari, a Leo, a la familia Ana Chacón, a Lucero Matos, a la familia de la Cruz González, a la familia Gómez Melgar, Bianca, Zoe, nos están escuchando. Saludos a Eduard Limante, a Yesenia Valiente, a Clara Vigo, a la familia Correa Gamboa, a Estefany Valiente, a Oscar Saldarriaga, a Johnny Saldarriaga, al Pastor Galán y a Luisa García. Muchas gracias por conectarse con nosotros y una vez más les comentamos que tenemos un canal en YouTube, que estas prédicas van a estar también publicadas ahí, así que los invitamos a que nos visiten también en ese canal y que estas enseñanzas, este compartir sea de bendición para todos ustedes. Que Dios los bendiga y los esperamos el día sábado a las 8 p.m. con un nuevo tema, siguiendo con las bienaventuranzas. Bendiciones. En la aflicción, tú eres la calma en la tormenta, eres la esperanza en el dolor, y yo no temeré, tu voz escucharé, mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel, la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande, tu nombre es grande. Que tu palabra nunca falla, sé que la esperanza en ti está, y sin importar la circunstancia, tu promesa permanecerá, y yo no temeré, tu voz escucharé, mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande, grande. Con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre. Con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, a una voz
voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia